Esta es la historia de cómo el Reino Unido inventó el futuro. Aquí, en el corazón manufacturero de Gran Bretaña, comenzó la revolución industrial, que lo cambió todo. Hace 3 siglos, estos primeros molinos y altos hornos iniciaron la producción en masa y el mayor salto económico de la historia, y sacaron a millones de la pobreza. Pero hoy, cuando se visitan estos sitios en la zona cero del mundo moderno, es imposible evitar otra lección, ya que el desperdicio cada vez mayor que producen generaciones de crecimiento y consumo, amenaza con causar daños irreversibles al planeta. ¿Acaso puede Gran Bretaña, la nación que inventó la contaminación industrializada, convertirse en la primera en acabar con ella? Durante gran parte de esa historia, Humberside era el motor económico de Gran Bretaña. Refinerías de petróleo, plantas de carbón, fábricas, y aquí en Grimsby, bajo la icónica torre victoriana, los arrastreros de pesca que nos alimentaban. Como los antiguos monumentos, gran parte de la zona está hoy abandonada. Solo queda una fracción de la comunidad pesquera. Esta es la lonja de pescado de Grimsby. Al área de clasificación llega pescado de todas partes del país y del exterior. Todo se vende individualmente. Esta parece ser la última generación. No hay muchos comerciantes jóvenes aquí. Frente a la lonja, nos encontramos la tienda de John y su socia Louise. Es la última que queda en la calle. Pero si das una vuelta por las calles laterales, todas tienen una historia que contar. Todo esto estaba lleno de comercios. Hace solamente unos 15 o 10 años. Este era un lugar muy concurrido y animado, y míralo ahora, allí estaba Norman Roches. Luego había un amadero de calidad, también estaba Donwys. Ahora, todo lo que te encuentras es un gato montés. Así es como termina. Como se puede ver. En aquel glorioso pasado industrial, Gran Bretaña y su economía dominaban las olas. Pero hay una versión alternativa y más oscura de la historia. En el siglo XVIII, la revolución industrial impulsó el crecimiento económico y el capitalismo moderno. Pero solo a costa de bombear millones de toneladas de carbono a la atmósfera con el paso de los años. Desde la producción de hierro y acero hasta la energía de carbón y vapor, las plantas y las fábricas. Y durante siglos, Gran Bretaña fue el único nombre en el juego, el motor económico del mundo, la economía más rica del mundo y, con mucho, el mayor contaminador del mundo. Pero miren lo que sucede a principios del siglo XX. Estados Unidos finalmente comienza a superarnos. Estas barras cada vez mayores cuentan otra historia. Cuanto más ricos nos hacíamos, más contaminábamos. Y todo se reduce al hecho de que nunca poníamos precio a los residuos hasta ahora. Porque ante los científicos que predicen una catástrofe climática y China que bombea cada vez más contaminación hacia la atmósfera, el mayor desafío del próximo siglo será la gestión de esta deuda de carbono. La deuda que inició Gran Bretaña. Entonces, ¿qué hacer al respecto? John Goma preside la Comisión sobre Cambio Climático que asesora al gobierno en el tema. Lo que tenemos que hacer es llegar al punto en el que ya no contribuyamos al crecimiento del cambio climático. Quiero decir que lograr esto es un deber porque iniciamos la revolución industrial que ha causado el problema. Y cuando empiezas algo y te haces rico con ello, luego tienes la responsabilidad de repararlo. Y ahora que el gobierno ha prometido 0 emisiones, las preguntas son cómo lograrlo, cuánto costará e incluso si podría haber oportunidades de dinero. La industria comprende cada vez mejor que aquí es donde va a estar su beneficio. Quiero decir que no habrá grandes compañías petroleras si se aferran al petróleo, por lo que es algo existencial para ellas. Yo presiento un gran cambio.
Un gran cambio y una gran oportunidad para el estuario de Humber. Mientras uno viaja por sus orillas desde Grimsby hasta Menominee, siente que la región cambia su mirada de las glorias pasadas a una revolución industrial en ciernes. Una revolución industrial verde. A escasos metros de las pescaderías y los ahumaderos abandonados, uno se encuentra con esto. Es la base de Ørsted. En cierto momento la Compañía Petrolera Nacional de Dinamarca, que ahora ha cambiado a los parques eólicos, un negocio que promete transformar la economía local. Hay algunos miembros de mi familia que de hecho comerciaban en la lonja de pescado. Y aquí, del otro lado, es como el futuro. Sí, Dave es uno de los aprendices que ayuda a mantener las turbinas en funcionamiento. antes de conseguir empleo aquí, trabajaba en una empresa que producía plástico de un solo uso, y no era un lugar donde quería estar. El empleador no compartía la misma ética que yo. Me apasiona la sostenibilidad y el cambio climático. Mi generación siempre cuenta historias sobre lo increíble que era la industria pesquera, cómo la gente tenía dinero en el bolsillo para gastar. Pero yo creo que esta industria nos arroja una luz, y que le da a la gente la esperanza de que Grimsby pueda volver a ser como antes, el Gran Grimsby. Gran Bretaña está excepcionalmente bien situada para beneficiarse de la energía eólica. Pero ¿qué pasa cuando el viento no sopla o para el caso no brilla el sol? Se requiere un respaldo. En el estuario de Humber, la atención casi se centra en lo que sucede allá afuera, en los vientos marinos. Gracias a los bajos precios y avances tecnológicos, podrían proporcionar la mayor parte de la energía del Reino Unido. Pero si uno quiere un flujo constante de electricidad verde, en realidad debería mirar hacia el interior, hacia algo que, a primera vista, no parece muy verde. Esta es Drax, fue la mayor central eléctrica de carbón en Europa Occidental. Hoy quema principalmente biomasa, tacos de madera, pero aún produce carbono, más que carbón, por lo que se esfuerza por eliminar las emisiones de CO2 de la chimenea. ¿Y qué tal le va? Estas tuberías que suben y bajan en esta parte de acá son lo suficientemente grandes como para capturar 1 tonelada de carbón al día. De acuerdo, ¿y cuánto bombean ustedes por las tuberías grandes? Nosotros podemos extraer hasta 4 millones de toneladas al año, de cada una de nuestras 6 unidades. Como quizás hayan deducido, esta tecnología aún no está disponible y tendrá un costo que nadie conoce. Justo una de las razones por las que hacemos el proyecto piloto aquí, es para calcular exactamente cuál creemos que será el costo. Bien, hablas con ellos y les dices que serán X miles de millones. Y luego eso tiene que salir de los bolsillos de la gente. Sí, en última instancia, como sociedad, todos tenemos que decidir qué vamos a hacer, qué desafío vamos a asumir, y es algo por lo que debemos pagar. Y creo que deberíamos, pero no me corresponde a mí decidir. Ahora, la sociedad tendrá que cubrir el costo, sí. No hay forma de que sea gratis. No va a ser gratis. Pero suele haber un patrón para las cosas caras. No siempre se producen. Cerca de Grimsby estaba Killingholme, la antigua planta eléctrica ahora demolida y que debía ser reemplazada por una de captura de carbono, como en Drax, pero a gran escala. Debía estar en funcionamiento en 2020, pero en 2015 el gobierno la canceló, demasiado cara. Y cuando se trata de impuestos verdes para pagar estas cosas, hay muchas palabras, sin acciones. Pensemos en los impuestos a la gasolina en los últimos años. En 2010, el gobierno planeaba un gran aumento de los impuestos sobre el combustible, pero consciente de lo impopular que sería, no se atrevió, y no solo una vez, en cada presupuesto desde entonces, este aumento planificado se ha cancelado. De modo que, aunque las emisiones del sector del automóvil han aumentado, la cantidad de impuestos que obtenemos de él ha disminuido en términos reales. Pero podría eso estar a punto de cambiar. Según una encuesta de Skydata, la proporción de quienes apoyan los impuestos ecológicos ha pasado de un 37% en 2015 al 52% actual. Pero al preguntárseles si querían pagar más en impuestos a la gasolina, solo el 36% dijo que sí, el 49% aún dijo que no. Y ese es el problema de ser ecológico. A todos les encanta en teoría, hasta que les dicen que hay que pagar. Sobre todo si, como pasa con los pescaderos de Grimsby, toda esa inversión verde se hace del otro lado de la cerca. Cuando la gente dice, oh, será genial porque, ya sabes, Grimsby será pionera en la energía limpia. Puede que sí, pero no va a funcionar con el pescado. No, en absoluto. No funcionará.
La inversión es allí, donde están los parques eólicos. Puedes ver que yo no tengo el tipo de dinero para eso, lo cual explica por qué este sitio lleva así 15 años. Una de las cosas que se dice es que para alcanzar una especie de economía verde habrá que aumentar los impuestos ecológicos, y uno de ellos es el impuesto sobre el combustible. ¿Sería eso una preocupación para su negocio? Lo sería para todos, pues todo el mundo usa combustible. Ya pagamos bastante en recargos por el combustible. Puedo percibir cierto escepticismo sobre la gran visión verde que le interesa tanto al gobierno. Sí, Aunque eso podría traer empleos a la ciudad. sí, cómo no, quizás de Dinamarca. Probablemente lleven empleos de aquí para allá. ¿Conoces a alguien que trabaje en los parques eólicos? Porque yo no. Pero el cambio viene. Habrá que reemplazar casi todos los calentadores y sistemas de calefacción del país. Y como aún no hay señales de aviones eléctricos, habrá que limitar la cantidad de aviación que permitamos, con consecuencias importantes para los aeropuertos que deseen construir nuevas pistas. Si construyen la de Heathrow, deberán hacerlo dentro de los límites, pero por supuesto que tendrá efectos secundarios. No se podrán construir cosas similares en otras regiones del país, ni haber expansiones de otro tipo en otros lugares. No puedes tener esta y otras cosas. Un ejemplo, si la revolución verde despegara tanto que Humberside quisiera también una nueva pista, puede que no se la permitan. Otro sacrificio que habría que hacer. Pero según el autor de uno de los primeros informes sobre la economía del cambio climático, se nos agota el tiempo. La ciencia es mucho más aterradora de lo que era en 2006, cuando salió la publicación. Ya entonces era bastante aterradora, pero ahora es mucho peor. Las concentraciones han ido en aumento, las emisiones han ido en aumento. Muchos de los efectos se han producido con mayor rapidez de la que pensábamos. La ciencia es definitivamente más preocupante. Quizás lo más aterrador sea que lo que podemos hacer nosotros tiene un límite. La idea es congelar la barra británica para 2050. Eso es cero emisiones netas, pero solo somos una parte del todo. Y los otros países, puede que Gran Bretaña siga siendo uno de los mayores deudores de carbono, pero en este momento la mayor contaminación proviene de China, y aún pasa por su versión de nuestra revolución industrial. Pero quién sabe, quizás en el futuro no sean solo esos viejos hitos industriales como el primer puente de hierro lo que la gente venga a ver a Gran Bretaña. ¿Acaso nuestros descendientes rindan homenaje a estos nuevos monumentos de esta verde revolución industrial y los vean como símbolos de cómo aprendimos a crecer sin contaminar la tierra?